¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Para que pongan sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat. Y para ver que nos cambiaron el horario. Entonces, este de aquí es el horario que yo tengo. O sea, tenemos los lunes a partir de las 8:15 y los días viernes a partir de las 8:15. ¿No? Entonces tenemos el último horario de la noche. ¿Ya? Entonces ya no tenemos los días sábados, sino que ahora tenemos los días viernes. Ya. Entonces, dicho esto... En la plataforma no está habilitada la asistencia, ingeniero. No, justamente eso vamos a tratar. Ya, entonces hasta que verifiquemos eso, vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat. Y voy a conectarme ahorita a la plataforma para ver qué se puede hacer. ¿Qué te nombran? Ya, entonces ahí estamos en la plataforma. Vamos a revisar primero el tema de la asistencia. Ya, y revisemos la semana pasada. La semana pasada creo que teníamos clase el sábado, pero el sábado, como fue feriado, no hubo actividad. Por lo tanto, esa asistencia la voy a eliminar. Entonces, la asistencia de febrero 26 quedaría eliminada. Ya, de allí, estamos ahora en esta semana. En esta semana tenemos la asistencia del día lunes. Este día lunes también fue feriado, ¿no? Vamos a ver si alguien marcó su asistencia el día lunes. A ver si hay un responsable. Entonces, la asistencia el día lunes. La asistencia el día lunes también quedaría eliminada, ¿no? Porque no hubo clase. Y tenemos la asistencia del día sábado. La asistencia del día sábado pues también quedaría eliminada. Entonces, porque ya no tenemos clase los sábados, entonces vamos a eliminarla. Ya, realmente creo que tendremos que ver todas las asistencias. Entonces voy a poner todas. Aquí están todas las asistencias y estas son las asistencias que todavía no ocurren, que son todas estas que están acá. Voy a ver si las borro para volverlas a generar, ¿verdad? De manera correcta. Entonces, voy a marcar. Para eliminarlas. Creo que he calculado asistencias hasta el 30 de abril. Entonces, ahora creo que no me permite eliminar todas. O sea, yo las marqué, pero vamos a ver, borrar. Vamos a borrar, a ver, ojalá que funcione. Sí, parece que sí va a funcionar. Ya, entonces nos quedamos con la asistencia solamente del día lunes. Y ahora vamos a crear asistencias. Ojalá que me acuerde cómo se hacen. Desde hoy día, ¿verdad? Las asistencias van a estar desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, así habíamos quedado.
Eh, las asistencias iban a ocurrir los días lunes, y ahora los días viernes, ¿verdad? Se repiten cada semana y estos van a durar hasta abril 30. Abril 30, hasta ahí habíamos calculado, ¿no? Entonces veamos, de 7 de la mañana a 23 horas a partir del día de hoy, los lunes, los viernes, hasta el 30 de abril. Si nos pasamos, pues borramos y si nos falta, agregamos. Y creo que aquí ya no me acuerdo. Aquí creo que tenemos que permitir que los alumnos graben su propia asistencia. Marcado automático, creo que lo dejamos desactivado. Y era esta opción de aquí ya. Si no me equivoco, ahí debería de funcionar. Entonces vamos a añadir. Y ahí está la asistencia los días viernes y los días lunes. Traten de marcar la asistencia de hoy día para verificar que no hay novedades. Ya. Mientras ustedes marcan la asistencia, vamos viendo si hay alguna novedad aquí en el curso. Y estamos, estamos en la unidad número 1 todavía, en la unidad número 1 súper que larguísima. Yo ya tengo el material, pero de todas maneras, aquí creo que estamos aquí en el Testing Methodology OSST. Ingeniero, buenas noches. A mí no me aparece para marcar la asistencia. Póngale un refresh, a su teléfono. Ya lo hice 2 veces, pero ni aún así. Ya, entonces, no sé si alguien más también tiene problemas para que me confirmen, para saber si es solamente de su compañera o si son de todos. A mí ya me salió. Ya, entonces, ya, aquí miren, aquí en el aula virtual ya les he subido alguna documentación, ¿no? Y creo que lo nuevo aquí es el proceso de reconocimiento. Ya, estas actividades ya las habíamos hecho y está, bueno, creo que tomamos hasta la lección número 4. Entonces, esto quedaría como tema del primer parcial y deberíamos comenzar a trabajar en el tema del segundo parcial, pero todavía tengo material pendiente del primer parcial. Entonces, vamos a ver si ocurre un milagro y lo logro abarcar. Ya, vamos entonces a ver el tema de su compañera. ¿Cuál era su apellido? Mosquera Ayala. Mosquera Ayala. Tengo como que no ha marcado. Pero sus compañeros ya han marcado. Yo le recomiendo que se salga de la aplicación. Me imagino que está desde el teléfono. Se salga de la aplicación y se vuelve a ingresar. Si puede, refresque la página porque como cuando las páginas se quedan en el caché, entonces no se refresca. Entonces que le pongo un F5, ¿verdad? A la página para verificar. Porque sus compañeros, la mayoría de sus compañeros ya han marcado. Todavía no le marca a su compañero. Recuerden que ustedes tienen que marcar la asistencia, no solamente es ingresar, sino que tienen que ir allí donde dice asistencia y tienen que registrar la asistencia del día. Todavía no se le refresca. Ya, bueno, entonces, mientras a su compañero... Ingeniero, no me aparece el icono para la asistencia. Pero sí está aquí en este curso. Claro. Sí, no le aparece el icono. No, no me aparece. Salí, ingresé, recargué, pero nada, no me aparece. Ya, déjenme ver entonces.
Ya, y usted puede compartir su pantalla como para que veamos, porque me parece que tiene que ser un tema más de refresco que un tema de que tenga yo algo que hacer aquí, porque ya sus compañeros, la mayoría ya marcó. Entonces, o si gusta yo le puedo poner la asistencia aquí ahorita y después, Ya, listo, ingeniero, listo. Ayúdame con la asistencia porque no me entonces, aparece tal icono. ahí le marqué la asistencia. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Ya, ahí está marcada su asistencia, ¿verdad? Y ya esperemos que para la siguiente sesión ya se le arregle. Lo que tal vez le recomendaría es que limpie los cachés del explorador para que no tenga páginas guardadas y todo se cargue nuevamente. Porque es un tema de su ambiente de trabajo, porque el resto sí puedo marcar. Bueno, jóvenes, entonces estamos aquí. Bueno, aquí cuando yo veo esto me desanima un poquito porque tenemos bastante material. Entonces, las otras unidades son un poquito más cortas, pero de todas maneras todavía estamos en la primera unidad. Espero yo que no me llamen la atención porque estamos en la primera unidad, pero la verdad que los temas son bastante extensos. Ya. Por cierto, tengo que subir la nota. Me dijeron que ya puedo registrar las notas nuevamente porque yo había registrado en un primer momento las notas y luego dijeron que esas notas no valían, que habían que borrarlas y volverlas a ingresar. Entonces todavía estoy esperando. Ya dijeron que está habilitada la plataforma, pero yo trato de ingresar y no se puede ingresar. Entonces cuando ya logre ingresar, va a ser responsabilidad de ustedes verificar que tengan la asistencia y las notas correctas. Recuerden que yo lo que voy a hacer es una transcripción de lo que tengo en mi registro hacia el sistema. Ya lo hice anteriormente, pero ahora nos van a obligar a hacerlo nuevamente. Entonces, siempre que se transcribe, siempre puede ocurrir un error humano, algún número que uno se equivoque. Entonces, estén pendientes de eso allí cuando ocurra. Estamos 4 de marzo. 4 de marzo. Tenemos a vísperas de la Tercera Guerra Mundial. Entonces vamos a trabajar antes que nos alcance la guerra. 1.894, veamos la clase 1.8. Bueno, entonces estamos en la metodología OSSTMM, ¿verdad? Una metodología open source. Entonces ahí digamos que no hay quejas de que nos va a salir cara porque es de código abierto, entonces es asequible. Y bueno, ahorita no recuerdo los temas, creo que estábamos viendo, lo último que vimos fue el manejo de errores. Y ahora vamos a ver cómo trabajar con los errores de prueba, ¿no? Entonces, según lo que dice aquí, pues lo que tenemos que hacer es una autoevaluación. Y aquí nosotros podemos tener un margen de errores, ¿verdad? Y estos errores pueden ser causados durante la operación. Ustedes, cuando estén en ese caso, ustedes como analistas, van a tratar de desenvolverse de manera minuciosa, ¿verdad? De la auditoría que se está realizando en ese momento o de cualquier otra auditoría que sea similar, ¿no? Entonces, eh, mientras más minuciosos sean, pues van a disminuir un poco los posibles errores que se puedan dar. Esta autoevaluación va a tender a estar sesgada, ¿verdad? O sea, a estar un poquito inclinada porque, ¿verdad? Si ustedes mismos se hacen una autoevaluación,
probablemente, y ya se sabe por factor humano, uno trata de que no ocurran errores, ¿no? Entonces uno trata de hacer las cosas que no producen los errores y por lo tanto, pues la autoauditoría probablemente tienda a ser positiva. Por lo tanto, lo que se recomienda es que cuando ustedes estén haciendo estas evaluaciones de prueba, ustedes traten de ser los más formales posibles para garantizar que esta prueba sea efectiva, ¿no? O sea, que no sea tan sesgada como generalmente ocurre. O sea, eso no se puede evitar, pero traten de ustedes ser formales para no dar por verdadero algo que tal vez no se ha revisado lo suficiente. Bien, generalmente en este tipo de pruebas, pues uno trata de evitar los errores, o sea, trata de no cometer los errores. Sin embargo, los errores que nosotros encontremos en esta autoevaluación nos pueden servir para mejorar lo que vamos a hacer en futuras pruebas, ¿no? Porque nos da una pauta de las cosas que pueden estar funcionando no tan bien, ¿no? Y la idea no es esconder estos errores, sino que la idea es, es hacer unas pruebas donde ya estos errores han sido considerados y han sido tomados en cuenta. Bien, el registro de los errores va a servir como un récord de la dificultad y la complejidad de la auditoría que se está llevando a cabo. Y también va a ayudar, pues, en este caso, a ustedes, los analistas, a poder resolver este tipo de problemas. Bien, cuando ustedes van a presentar los resultados de la prueba que han hecho, estos resultados generalmente van con las soluciones. O sea, ustedes no dicen, oye, si ustedes van a un doctor, el doctor les dice, ¿sabe qué? No vale su hígado. Ustedes se quedan con, no, sino que el doctor les dice, ¿sabe qué? Usted tiene un problema en el hígado, pero con este tratamiento puede mejorar, ¿no? Entonces, asimismo, pues ustedes cuando han hecho una auditoría, el cliente no espera que usted le diga solamente lo mal que han encontrado, sino cómo solucionarlo. Ya, aquí dice que las pruebas pueden ir acompañadas con las recomendaciones, ¿verdad? Y también pueden ir con las ofertas de consultoría. O sea, ustedes le dicen, mire, ya hice la auditoría, encontré estos problemas, yo le puedo ofrecer los servicios de mi empresa para ayudarlo a encontrar la solución. Esto no es obligatorio, es decir, no es porque usted hizo la auditoría que la empresa ya hace caso con usted. Generalmente así ocurre, pero no debe de usted forzar esto aquí por ética, ¿no? O sea, como usted encontró el problema, usted le dice, yo te pongo la solución, o si no, quién sabe lo que te pueda pasar. Yo creo que les conté de un asesor que fui a una empresa donde yo laboraba y que él no fue tan ético como nosotros estamos viendo aquí, sino que él hizo un trabajo de consultoría y entonces él solito se vendió, ¿no? Él solito dijo, no, yo soy el que puedo, ¿verdad? Y prácticamente como que se casó allí con la empresa porque se metió a la fuerza. Entonces, eso no es recomendado. Ese consultor llegó un día viernes y el día viernes él concluyó de que no teníamos licencias de la base de datos y, oh sorpresa, el día lunes cayó un comisario de la BAC, me parece que es el nombre, de la sociedad que revisa los temas de los licenciamientos, y entonces dijo que quería ver nuestras licencias, ¿no? Qué coincidencia, el hombre llegó el viernes y el día lunes cayó el comisario. Y él el día viernes como profeta dijo, deben de tener las licencias porque les puede caer me parece que se llama BAC, me parece que se llama el nombre de la sociedad, ¿no? Entonces, qué coincidencia, ¿no? Entonces, a mí me pareció de muy mal gusto, pero bueno, yo no era el dueño. Ya, entonces esas cosas se deben de evitar, o sea, no se debe coaccionar al cliente, ¿verdad? Bajo ningún concepto, porque eso nos quitaría la ética.
Ya, entonces, en este tipo de prueba OSSTM no es obligatorio que se dé la solución, ¿verdad? Y tampoco no existe una solución adecuada, ¿verdad? Para todos los problemas. Generalmente la visión que se tiene del problema es una visión un poco limitada. Por lo tanto, las soluciones no forman parte de esta auditoría. Generalmente cuando ustedes hacen pruebas de seguridad, pues esta prueba va a exceder los límites del control y la seguridad dentro de un compromiso, es decir, que ustedes se pueden exceder, ¿verdad? En la fuerza con la cual hacen este test. Pero si eso ocurre, ustedes deberán informar el estado actual de la seguridad, ¿verdad? De todo lo que han hecho y lo que han encontrado dentro de la empresa. Entonces son consideraciones que ustedes deben de tener en cuenta. Bien, resultados de las pruebas para poder medir qué tan rigurosa fue la prueba, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar una metodología como el informe de la auditoría de pruebas de seguridad denominado STAR, que están disponibles en el sitio web de la ISECON, que es la empresa que se dedica a este tipo de seguridad, ¿no? La prueba STAR va a requerir la siguiente información. Esto, como es una prueba de una auditoría, de una prueba de seguridad, y como es del STAR, ustedes lo pueden utilizar como un formato base de la prueba de seguridad que ustedes llevan a cabo. La prueba STAR requiere primero la fecha y la hora de la prueba. Siempre es importantísimo saber cuándo ocurrieron las cosas. Duración de la prueba, ¿verdad? Para saber más o menos bajo cuánto tiempo estuvo bajo ataque. Nombre de los analistas responsables, obviamente alguien tiene que responder. El tipo de prueba que se efectuó, ¿verdad? Eso también es importante para saber cuál fue la prueba que se llevó a cabo. El alcance de la prueba, para saber hasta dónde llegaron. El índice o método de enumeración de objetivos, es decir, qué objetivos estuvieron en la mira. El canal probado, ¿verdad? Cómo ingresaron allí a hacer la auditoría. El vector de prueba, dónde iban dirigidos los ataques. La métrica de la superficie de prueba, o sea, cuál fue la superficie de ataque. ¿Qué pruebas se han completado, no se completaron o se completaron parcialmente y en qué medida? Nosotros tenemos un listado de pruebas. Ahora, eso es lo que se tiene planificado. No necesariamente lo que se planifica es lo que se consigue. Y por lo tanto pueden haber pruebas no completadas o pruebas parcialmente completadas. Entonces, el estado de estas pruebas es importante saber para saber si de repente quedó por allí algo que no fue efectivamente evaluado. Bien, también se debe reportar cualquier problema relacionado con la prueba y a la validez de los resultados. O sea, si algo no se da dudas o si algo no fue dentro de lo esperado, entonces hay que reportarlo. También cualquier proceso que pudo influir en las limitaciones de seguridad, o sea, de repente no fue un día normal para hacer este tipo de prueba. También cualquier incógnita o anomalía que se haya encontrado. Entonces, si algo les llamó la atención, si algo no estaba dentro de lo normal, hay que reportarlo. Bien, entonces aquí dice que el uso exitoso de la metodología OSSTMM, ¿verdad? Da una medida real de la seguridad y de los controles y de la tergiversación de los resultados, ¿verdad? Entonces, esta es una prueba real. Si los informes se llegan a tergiversar, o sea, si se malinterpretan los resultados de una prueba, esto podría dar lugar a que controles que no estén funcionando se verifiquen como verdaderos, ¿verdad? O daría lugar a considerar que se posee un nivel de seguridad que es inexacto, ¿no? Entonces, esto es muy perjudicial para una organización que los datos del resultado del análisis de este test de seguridad de la empresa no, no funcione adecuadamente, ¿no? O sea, es como que yo les digo, como que alguien me pregunta, ¿revisaste el carro? Yo le digo, sí. ¿Y cómo estaban las llantas? Sí, las llantas están bien, y mentira, por ahí hay unas llantas desgastadas. ¿Y cómo está la gasolina? Sí, la gasolina está muy bien, y mentira, ya está por acabarse el tanque, ¿no? Entonces, podríamos hacer que el cliente se confíe, ¿verdad? Y que tome riesgos para los cuales no está preparado. Bien, una de las cosas que se tiene que hacer con las pruebas de seguridad es divulgarla, es decir, que hay que comunicar todos los que se encontraron, ¿no? Sin embargo,
las pruebas de seguridad son consideradas como pruebas delicadas, ¿verdad? Y entonces no pueden ser divulgadas a personas con las cuales no se está trabajando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el tema de la divulgación de las pruebas para que dichas pruebas pues solamente sean divulgadas a las personas con las cuales se están trabajando. Por lo tanto, y eso tiene que estar seguramente estipulado en el contrato, ¿verdad? Este tipo de prueba y este tipo de informe debe ser confidencial, ¿verdad? Y también puede haber hasta un contrato de licencia de usuario final para que las cosas queden un poco más claras. Ya ustedes como ejecutores, porque yo los estoy viendo a ustedes como el punto de vista que ustedes son los analistas de seguridad, es decir, que ustedes son los responsables de llevar a cabo esta prueba, ustedes probablemente antes de meterse a hacer la prueba firmaron algún tipo de acta o contrato de confidencialidad donde ustedes no pueden divulgar las vulnerabilidades que se encontraron. Imagínense ustedes, por ejemplo, que yo voy a revisar una casa y yo me doy cuenta que la puerta de atrás de la casa siempre permanece abierta y yo me voy, ¿verdad? Por mi barrio y voy diciendo, oigan, ¿saben que en la casa ya tiene la puerta de seguridad abierta? Entonces estoy invitando, ¿verdad?, a que algún delincuente aproveche esa información y ejecute un ataque, ¿no? Lo mismo son con los sistemas informáticos. Si usted trabaja en una auditoría, no es factible que usted comunique esa noticia a personas que no están siendo autorizadas, ¿no? Entonces es muy importante eso de allí, que se reserven el derecho a la información. No, si ustedes divulgan eso y tienen firmado un contrato, van a tener repercusiones legales, ¿no? Más que nada por el tema del ataque. O sea, si ustedes divulgan y atacan a la empresa, seguramente van a tener problemas legales, ¿no? Las personas que hacen las auditorías y de este tipo de auditorías, generalmente por el tipo de la prueba genera mucha desconfianza. Y si ocurre algún evento, o sea, por mala suerte, usted hizo la auditoría y al par de días siguientes ocurrió algo malo, pues generaría la sospecha, ¿no? Justamente como a mí me genera la sospecha que el día viernes se recibió un asesor y el día lunes llegó el comisario de seguridad. Entonces es como muy sospechoso. Bien, responsabilidades. Aquí lo que nos indica es que si encontramos una vulnerabilidad, ¿verdad? Esta vulnerabilidad obviamente no se debe hacer público, ¿no? Por lo tanto, en muchos países este tipo de información está protegida por la ley. Vamos, ¿qué dice? Ya, si ustedes encuentran una vulnerabilidad, ¿verdad? Y ustedes dicen, oigan, encontré una vulnerabilidad, lo más adecuado es que ustedes indiquen, ¿verdad? ¿Cuáles son los controles que se pueden aplicar para solucionar dichos problemas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dijeron, ¿saben qué? El Windows 10 tiene un problema de seguridad, pero en el parche número 35 ya se soluciona. Entonces la gente ya sabe cómo solucionar ese problema, ¿no? Está divulgando el problema, pero también está divulgando la solución. Allí ya queda en responsabilidad del usuario poner el parche antes de que le llegue el ataque de los hackers. Ya, la idea, dice, de anunciar la solución es demostrar que usted tuvo buenas intenciones y que no tuvo la intención de perjudicarlo. Entonces, digamos que esto es algo así como un buen comportamiento. Entonces las autoridades van a ver que ustedes tuvieron buen comportamiento y que no quisieron causar malestar a nadie. Ya, bueno, aquí hay más temas, más aspectos, pero vamos a tratar de seguir avanzando. Ya, veamos otro tema que es el análisis de la seguridad. Aquí nosotros tenemos que tratar de convertir la información que hemos levantado en nuestra auditoría en una inteligencia de seguridad.
¿verdad? Eso quiere decir que tenemos que comprender o entender la información, entender también de dónde vino y cómo se han sido recopilados los datos y qué limitaciones tuvimos en el proceso de recopilación. Entonces, después de tener toda esta información disponible, tenemos que ver la manera de procesar dicha información, ¿verdad? Para poder utilizar esa información en la toma de decisiones. Estas tomas de decisiones van a tratar de distinguir, ¿verdad? De ver cómo podemos subir los niveles de seguridad, y para eso podemos hacer las distinciones entre las seguridades y también podemos hacer el análisis de riesgos para ver qué riesgos pueden ocurrir en el caso que no tomemos estas medidas de seguridad. Ya, aquí nos dicen que el análisis de seguridad se produce, qué hechos, ¿verdad? El análisis de seguridad produce eh, qué hechos pueden ocurrir a partir de la información que hemos obtenido, mientras que el análisis de riesgos especula y deriva a opiniones basadas en la información, ¿no? Entonces, el análisis de seguridad nos indica qué puntos tenemos débiles, mientras que el análisis de riesgos nos indica cuáles podrían ser los ataques que pudieran producirse en un futuro. El análisis de riesgo puede utilizar el análisis de seguridad para generar mejores respuestas más precisas, ¿no? O sea, porque si ya sabemos que ciertas áreas sí están seguras, probablemente los ataques sean desde otro vector de ataque. ¿Ya qué más nos dicen aquí? El análisis de seguridad no puede utilizar el análisis de riesgos, ¿no? O sea, el análisis de riesgos sí utiliza el análisis de seguridad, pero el análisis de seguridad no puede utilizar el análisis de riesgos para poder mejorar la precisión. Por eso, el análisis de riesgos puede utilizar el análisis de confianza para dicho propósito. Y aquí tenemos analizando la seguridad de todos. Todos los aspectos tienen que ser revisados allí en el tema de seguridad. Pensamiento crítico de seguridad. Dice, este término se utiliza para utilizar las lógicas y los hechos para formar una idea sobre la seguridad. Esta idea puede ser una respuesta o una conclusión a una caracterización de algo o alguien para que las pruebas de verificación puedan estar bien definidas, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar pensamiento crítico. Creo que lo mencionamos anteriormente, que para las pruebas de seguridad no solamente existe la metodología, sino que hay un factor muy determinante que es el factor humano. Entonces, la experiencia que ustedes tienen como analistas de seguridad, donde ustedes en su cerebro tienen en mente qué tendencia están atacando los hackers o qué están explotando los hackers, entonces eso le va a permitir a usted como humano dirigir el análisis de seguridad, ¿verdad? En función de tener una expectativa de lo que puede pasar, ¿no? Y eso puede ser la diferencia entre un análisis de seguridad que tenga éxito y otro que no tenga tanto éxito. O sea, la metodología no lo es todo aquí. Tienen que tener más o menos, tienen que ser suspicaces como Sherlock Holmes. Ya, entonces mencionamos anteriormente que tenemos que revisar la seguridad de todo, entonces nosotros podemos ver cómo se interactúan las personas, cuáles son los lugares, cuáles son los procesos y qué dinero interviene, y con todo esto pues podemos sacar mejores conclusiones de cómo llevar un adecuado nivel de seguridad. Ya, cómo ustedes están utilizando su propio criterio, ustedes como analistas, ah, pueden determinar qué cosas son verdaderas o qué cosas son falsas. A mí me pasaba bastante, ¿verdad? Yo no he hecho auditorías de este tipo, pero digamos que en el área de sistemas a mí me pasaba bastante que los usuarios decían, se cayó el sistema, no vale, produjo un error. Y los usuarios juraban y perjuraban que era el sistema y que ellos habían hecho bien. Y cuando yo revisaba una especie de mini auditoría, me daba cuenta que los usuarios están o confundidos, ¿verdad? O a veces están, no sé, en algún ensueño,
o a veces estaban mintiendo. ¿Sí? Entonces, ustedes como analistas de seguridad van a tener que discernir también en las declaraciones que algunas pueden ser falsas y si ustedes hacen caso podrían estar dirigiendo su auditoría a un punto que realmente no lo necesita o podrían estar cubriendo otro punto que no quieren que se meta. Entonces ustedes van a tener que discernir entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Ya, aquí vamos a ver, dice la técnica de 6 pasos. Entonces aquí lo que tratamos de ver es que no todo tiene una respuesta, ¿verdad? Y las respuestas generalmente van a depender de muchas cosas, ¿no? Una de las cosas podría ser cómo se pregunta, ¿verdad? Y, entonces aquí nos presentan una técnica de análisis de 6 pasos para poder determinar cuáles son los resultados fatídicos y cuál es el nivel de confianza para poder incluso realizar correcciones. Vamos a ver si estos puntos están aquí. Dice, técnica de 6 pasos. Primero, desarrolle su conocimiento del objetivo a partir de una variedad de los recursos fácticos, ¿verdad? Más actuales, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver los recursos, ¿verdad? Más actuales, evitando al mismo tiempo información comercialmente sesgada y especulada. Entonces, es algo así como una prueba ciega. Entonces, ustedes no escuchan lo que la mayoría de la gente cree, sino que ustedes se van a la parte de cuáles son los recursos que se están utilizando más actuales. Segundo, determinar el nivel global de la experiencia para el tipo de objetivo y la cantidad de información posiblemente conocido al respecto. Entonces ustedes van a ver si ustedes son los adecuados para evaluar ese objetivo, ¿no? Con la información que tienen a la mano. Tercero, determine cualquier sesgo, motivos ocultos o fuente en las fuentes de información. Es decir, a lo que les decía, algunos pueden tratar de desviar su atención a otra cosa porque no quieren que sean evaluados. Eso ocurre muy a menudo. A veces los motivos por lo que lo hacen son motivos infundados. Por eso hay que llevar siempre, comunicar bien lo que se está haciendo para no tener este tipo de rechazo. Pero otros podrían tener malas intenciones. Por ejemplo, alguien que esté cometiendo algún ilícito probablemente no quieran que ustedes se metan a revisar el proceso. Cuarto, traducir la jerga de las informaciones a palabras similares o conocidas para compararlas, porque puede parecer nuevo, complicado, puede ser solo un truco para diferenciar algo común, ¿no? Entonces, esto también es importante cuando ustedes llegan a una empresa, deben de conocer los términos, la jerga que habitualmente se utiliza allí. Por ejemplo, una orden de producción para una empresa puede significar una orden de producción, para otra empresa puede significar una orden, ¿verdad? Para otra empresa puede significar un inventario. Entonces, los nombres dentro de las organizaciones tienen un sentido propio a la organización y por lo tanto ustedes como personas que están llegando allí, tienen que tratar de adaptarse a la cultura de la empresa para que cuando reciben información, esta información no sea malinterpretada y se desvíe el camino de la prueba. Quinto, asegúrese que el equipo de prueba se haya calibrado correctamente, que el entorno de prueba se haya verificado para asegurarse de que los resultados no estén contaminados por la prueba en sí, ¿no? Entonces, bueno, esto está un poco claro. Si hay equipos de prueba, tiene que revisarlos, que funcionen. Si hay un entorno de prueba, tiene que revisarlos, que funcionen, para ver que esto no sea una fuente de contaminación. A veces, por ejemplo, se hacen pruebas con los equipos, con los datos, y queda basura en el sistema, ¿no? Y se trabaja después sobre esa basura. Entonces, todo tiene que estar calibrado para que no ocurra algún error. Sexto, asegúrese que el estado de la traducción de las herramientas o procesos de prueba se haya eliminado en la mayor medida posible, para que los resultados no provengan de las fuentes indirectas de un proceso o del preanálisis de algunos instrumentos, ¿no? Entonces, si hay herramientas, pues hay que saber cómo se trabaja con esas herramientas, cuáles son los resultados que arrojan esas herramientas para que no existan algunas malas interpretaciones o que las herramientas no trabajen con parámetros de fábrica que tal vez no sean los adecuados para la prueba que vamos a ejercer.
Y eso sería los 6 pasos, ¿verdad? De la técnica de análisis. Ya. Veamos, dice falacia como calificativos. Entonces aquí habla de que un problema que se pueden presentar en las pruebas es la humanización, ¿verdad? La humanización tiene que ver que las personas pueden introducir cualquier tipo de error, ¿verdad? En cualquier momento. Entonces hay que saber, hay que entender que las personas tienen limitaciones como humanos, ¿verdad? Y también como pensamientos. Pueden tener pensamientos equivocados que pueden llevar a tomar acciones equivocadas. Ya, entonces dice que esto de aquí lleva a que muchos profesionales de la seguridad proporcionan calificativos para lo que no entienden o lo que no pueden entregar, ¿no? Simplemente se hacen como axiomas de reflexión, ¿no? Esto me hace acordar una frase que la gente de sistemas se inventa, no sé si ustedes las han escuchado, ¿verdad? Cuando viene un jefe y el jefe le dice, ¿cuál es el problema? Y usted realmente no sabe o no determina cuál es el problema, pero está con la presión de que el jefe quiere una respuesta, usted generalmente suele decir algo así como, es que los bits no cuadran con los bytes, ¿verdad? O lo que dice la gente operativa, dicen, es que se fue el sistema, ¿verdad? U otros suelen ser, dicen, es que el sistema está muy lento. U otros suelen decir, es que el sistema se equivocó. Entonces, todas estas son respuestas que se dicen sin mayor reflexión, que tratan de justificar cierto tema, ¿no? Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es de que se trate de entender cuál es el error, ¿verdad? O el evento que está provocando el error para poder reportarlo, pero hay que tratar de identificarlo. Entonces eso a veces cuando no se identifica, la gente de sistemas pues dice, no, es que hubo un error allí en la auditoría, pero no se especifica, y por lo tanto eso queda de manera general. Bien, falacias como calificativos, dice, no existe la seguridad al 100%, eso, bueno, eso yo lo digo bastante. Y es verdad, o sea, no hay sistema que esté 100% seguro, ¿no? Sin embargo, y cuando nosotros decimos no hay seguridad al 100%, no estamos diciendo cuáles son las condiciones, ¿verdad? Cuáles son las métricas para, para los cuales los porcentajes están bajos. O sea, simplemente decimos con esto estamos cubriendo todo. Número 2 dice, incluso si está seguro, si un atacante quiere entrar con todas sus fuerzas, entrará. No, esto es como para decirnos que si alguien realmente se pone en eso y que quiere entrar al sistema, logrará entrar. Entonces, aquí dice que esta declaración no proporciona la condición del tiempo, es decir, que no dice cuándo puede ocurrir, ¿verdad? Dice que para cualquier atacante humano sería finito, o sea, porque los humanos tienen un tiempo de vida útil, entonces no puede estar toda la vida. Y simplemente aquí dice que califica el deseo del atacante. Por lo tanto, dice, si no se ha encontrado ningún atacante, aparentemente el atacante no quería entrar con la suficiente mecana, por lo que dice aquí, ¿no? Entonces, dice que entonces, esto aquí no sería tan correcto decirlo porque si ya un atacante dice que pudiera entrar, pues ya hubiera entrado. Bien, no existe seguridad perfecta. Este también es una de que yo también lo suelo decir bastante, porque en nuestro medio es así. Dice, esta condición no declara la condición de tiempo que implica el acciona, o sea, significa que siempre no existe una seguridad perfecta.
lo cual dice que es absolutamente difícil de probar. También cae en la categoría de dos falacias lógicas, dice, la falacia del nirvana y la falacia de la solución perfecta. La falacia del nirvana dice son engaños al rechazar algo porque no puede ser perfecto, sin embargo puede ser bueno, puede ser suficiente para las necesidades de uno. Y la falacia de la solución perfecta, en este argumento se asume que incluso una solución es solo una suposición que es fácil de argumentar, dice, en términos de producto, ¿no? Ya, entonces no existe una solución perfecta, obviamente que no existe, pero sí puede existir una solución más o menos buena, ¿verdad? O para algunos perfecto hay que ver cómo se define perfecto. Entonces, esta sería otra de los axiomas que tal vez no es plenamente cierto. Cuarto, la seguridad es un proceso, no es un producto. Entonces, dice que esto está orientado para los que piensan que la seguridad es un producto, ¿verdad? Entonces, con esto aquí tratan de ofrecer, ¿verdad? Que no es un producto. También aquí dice que establece que solamente puede ser un producto o un proceso y por lo tanto la seguridad solamente puede ser una de las dos cosas, lo cual no es correcto. Entonces aquí dice que no permite que los productos y los procesos se junten o se complementen porque estamos aseverando que o es lo uno o es lo otro. Entonces dice que hay que evitar esta falacia de aquí porque esto se presta para malas interpretaciones, ¿no? Ya, reconocer el modelo OPC, ¿verdad? El modelo de seguridad de operaciones, dice que aquí hay dos problemas en el uso práctico de las operaciones. El primer problema es que la tecnología a menudo va muy por delante de la capacidad del analista para comprender cómo funciona todo. El segundo problema es que la construcción de cómo funciona algo, incluidos los negocios y procesos, pueden ser ilegales para proteger el riesgo financiero y la privacidad del fabricante del comprador, ¿no? Entonces ahí hay dos problemas al momento de reconocer la seguridad en las operaciones. Dice, vamos a aplicar el modelo de seguridad de operaciones, entonces vamos a contar los controles para cada punto interactivo de los accesos de confianza que está utilizando el proceso. Así vamos a descubrir visiblemente cuáles son las oportunidades, también dónde es desconocido un objetivo. Esto lo podemos manejar como si se tratase de una caja negra y podemos abordar también los controles y las interacciones que hacen esos controles sobre su entorno, ¿no? Entonces, si analizamos un proceso, podremos ver qué es visible en el alcance del proceso, qué posible valor se conocen, cuáles objetivos pueden ser determinados, cuáles son los puntos de acceso interactivos a esos objetos y de qué vector o canal, cuáles son los fideicomisos dentro del alcance y sobre el vector o canal, cuáles son los controles para esos accesos y fideicomisos, fideicomisos, si no me equivoco, creo que lo toma como seguridad, ¿no? Ahí hay un tema de traducción. Los controles están completos o tienen limitación, ¿no? Entonces, así nosotros podemos ver los procesos. Podemos buscar la coincidencia de patrones como una señal de error. Entonces, yo hacía esto bastante cuando trabajaba en el área de sistema. A veces los errores se producen con cierto patrón, ¿verdad? A veces el patrón puede ser una persona, a veces el patrón puede ser una clave, a veces el patrón puede ser una obra, a veces el patrón puede ser un producto. Entonces, el punto es que ustedes tienen que analizar, ¿verdad? En su prueba de seguridad,
tratar de identificar qué patrón qué está pasando para que se produzca el error. Esto no siempre va a ser tan obvio, ¿verdad? Por lo tanto, van a ustedes tener que hacer un análisis inteligente para poder determinar qué está ocurriendo. Para poder detectar los factores de coincidencia, podemos examinar métodos de prueba y datos de resultados, como por ejemplo, primero, pruebas utilizando amenazas específicas en lugar de una interacción completa con la superficie de ataque, ¿no? Entonces aquí buscamos específicamente un ataque directo. La falta de detalles sobre procesos restantes detrás de las interacciones con el objetivo. Entonces a lo mejor nosotros hemos hecho una interacción con el objetivo, pero no sabemos cuáles fueron los procesos previos. Entonces tal vez en la parte previa se viene arrastrando un error. Poca o ninguna información sobre los controles para varios objetivos. Entonces si no sabemos cómo trabajan los controles, ¿verdad? Podemos estar perdidos. Solo se informan algunos de los objetivos para ciertas pruebas y estos tienen como resultados completamente negativos. Entonces, si no tenemos toda la información, pues obviamente no tenemos todo el espectro. Objetivos no probados por razones anecdóticas. Por ejemplo, que alguien diga, no, eso está bien. Entonces, no los probamos porque alguien dijo que eso estaba bien. Pruebas de objetivos que obviamente no se han asegurado. Entonces, aquí, de todas estas situaciones, pues pueden ocurrir, podemos encontrar patrones para que se produzcan los errores. Ya, caracterizar los resultados, dice el método científico, no es una lista de verificación, ¿verdad? El método científico es un proceso que permite la inteligencia, la imaginación, y se hace una hipótesis y luego se recopilan los datos a través de las pruebas y observación para evaluar si la hipótesis es verdadera o no, ¿no? Entonces, tenemos que entrar aquí, más que hacer una metodología, hacer un análisis utilizando el cerebro. Ya, preguntas que se pueden considerar es que si se hicieron las pruebas correctas, si fueron suficientes las pruebas, ¿verdad? Si fueron suficientes hechos, si se probaron los canales o los vectores correctos, si se crearon nuevas interacciones que también fueron probadas, ¿no? Entonces, todas estas preguntas tienen que estar claras para poder obtener buenos resultados. Aquí voy buscando. Miren, aquí habla de la intuición. Entonces, las máquinas, pues, generalmente son más rápidas y más exactas que los humanos, pero algo que todavía las máquinas no hacen totalmente bien es la suspicacia que tiene el humano, ¿no? Obviamente, con la inteligencia emocional, con la inteligencia artificial, muy probablemente, tal vez, ya tengamos que preocuparnos, pero a manera general todavía las máquinas no tienen esa intuición que tiene el humano. Por eso, una parte fundamental de este tipo de pruebas pues es la intuición del analista, ¿no? Eso que dice, no sé por qué, pero aquí me huele mal, aquí hay algo malo, y se queda con la duda, ¿verdad? Y todo el mundo se va, pero se queda pensando con la duda. Eso es lo que se busca en este tipo de pruebas. Ya, ¿cuáles son los signos de la intuición? ¿Verdad? Entonces, algo que nos debería llamar la atención son las inconsistencias de tipo de pruebas realizadas en múltiples objetivos similares, ¿verdad? Número de pruebas disminuye entre objetivos, duración de las pruebas disminuye entre objetivos, los mismos objetivos probados más de una vez con las mismas pruebas, la detención de la intuición en las pruebas va a mostrar un proceso de prueba inadecuado y la calidad de los resultados debe ser mirado con sospecha. Puede ser necesario volver a realizar la prueba, ¿no? Entonces, son cosas que un analista con intuición haría, ¿no? Cuando algo no le cuadra. Bien, una vez que ya se ha hecho todos esos procesos, pues hay que hacer informes. Estos informes tienen que ser transparentes, es decir, que tienen que informar todo lo que se encontró y si los resultados fueron positivos o negativos y las cosas que se hicieron y las cosas que no se lograron hacer. No es una vergüenza que no se logre abarcar todo
¿verdad? Lo que sí se requiere es la honestidad al momento de reportar todos estos informes, ¿no? Ya, dice que además de la información de prueba, ¿verdad? Sobre si se realizó, el analista deberá informar 7 resultados de prueba, ¿no? Entonces, primero, los desconocidos, es decir, que se realizaron las pruebas, se realizaron los vectores, se realizaron los análisis, ¿verdad? Y se encontró bastante información, pero podría ser que esta información no se haya determinado cuál es el problema o que puede ser contradictoria. Entonces, aquí no se ha identificado cuál es el culpable, por lo cual es un proceso desconocido. Y si ustedes no han logrado determinar el error, es honesto decir que no lo han logrado determinar. Entonces, no deberían de asumirlo, o porque asumir algo que no está comprobado podría traer mayores consecuencias. Punto número 2, objetivos no probados. Entonces ustedes las pruebas se les alargó, tuvieron problemas, no están disponibles los recursos, ¿verdad? Algo pasó, no se pudieron realizar las pruebas. Entonces ustedes tendrán que en su informe colocar qué objetivos no se lograron probar para saber que estos objetivos aún son de riesgos, ¿sí? Limitaciones identificadas y verificadas. Entonces aquí también se hicieron las pruebas, se lograron identificar limitaciones. Entonces estas, en este caso, sí, las cosas terminan con bien, y estas han sido identificadas y verificadas, es decir, que están listas para que alguien pueda proceder a hacer algo con esto aquí, que en este caso sería corregir. Falsos positivos y medios para generarlos. A veces, cuando uno está haciendo las auditorías, se generan errores, pero que son errores, o sea, saltan los errores, pero estos errores no son reales, sino que saltan por alguna circunstancia en particular. Entonces, estos falsos errores no deben de ser considerados porque obligarían a realizar un trabajo sobre un problema que no es un problema. Y probablemente al encontrar que no existe el problema, generaría más problemas, ¿no? Entonces, falsos positivos podrían ocurrir, ¿verdad? Algo que pensamos que es una debilidad que ha sido identificada, pero que realmente no es nada. Procesos y procedimientos de seguridad fallidos. Entonces aquí, en las pruebas, pues, se ha encontrado que estos procesos no funcionan adecuado correctamente, y por lo tanto van a estar listos para proceder a recuperarlos, ¿no? O sea, para proceder a resolverlos. Bien, aquí también se ponen en práctica las mejores prácticas que pueden hacer las personas y la organización, ¿sí? A veces llevar a cabo las mejores prácticas, pues obviamente va a tomar los recursos. Entonces lo que habla aquí es que hay que tratar de no abusar de las mejores prácticas para no desperdiciar mucho los recursos. Bien, cumplimiento. Obviamente cuando se realizan las pruebas, pues hay objetivos especificados. Entonces estos objetivos deben de tratar de ser alcanzados, y se deben especificar si se lograron cumplir o no se lograron cumplir. En la mayoría de los casos, lo correcto sería que se cumpla. Vamos por acá, dice métricas de la seguridad operacional. Entonces ya sabemos que debemos de tratar de medir lo que estamos haciendo, por lo tanto vamos a necesitar métricas. Ahí me estoy soltando un poco de cosas. Ya, dice, utilizar RAST para medir y rastrear la seguridad de cualquier cosa a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, se saltó
Me parece que estaba la definición de error. Ya, aquí tenemos un pequeño diagrama, ¿verdad? Aquí tenemos el tiempo, por acá tenemos los racks son una medida de seguridad. Y aquí tenemos las limitaciones, los controles, las operaciones, la superficie de ataque, la métrica de seguridad, ¿verdad? Y esto en el tiempo van avanzando, ¿no? Entonces, tenemos una primera auditoría, ¿verdad? En esta primera auditoría tenemos algunas métricas de seguridad. La superficie de ataque en este caso alcanza un 75%, ¿verdad? Las operaciones son bajas, los controles son bajos y las limitaciones son bajas. Esto sería una primera auditoría. En una segunda auditoría, la superficie de ataque es un poco más grande, ¿verdad? Las operaciones son más grandes, los controles siguen igual de bajos y las limitaciones son medianas. Las métricas de seguridad aquí son malas. Luego, en una tercera auditoría, tenemos que las operaciones son medianas, los controles son altos, las limitaciones son bajas, ¿verdad? Aquí las métricas de seguridad son buenas, la superficie de ataque no abarca todo, ¿no? Entonces, más o menos este es un esquema de 3 auditorías y cómo se van midiendo las métricas de seguridad para cada una de estas auditorías y cómo eh, ciertos atributos, ¿verdad? Van cambiando en función de las auditorías. O sea, no todas las auditorías son iguales, algunas son más específicas en ciertos puntos y otras son más específicas en otros. Ya, ¿qué es el RAC? Dice que el RAC es una medida de escala de superficie de ataque, ¿verdad? Es la cantidad de interacciones controladas con un objetivo. Esto se calcula mediante un balance cuantitativo entre las operaciones, las limitaciones y los controles. Cuando uno tiene los racks, se comprende que la superficie de ataque está expuesta. Hay una escala de 100 racks, ¿verdad? Estos también se demuestran como el 100% para poder simplificar y comprender. ¿Sí? Aunque esto no es precisamente un porcentaje, ¿verdad? Se busca un perfecto equilibrio y cualquier cosa menos del 100%, ¿verdad? Sería muy pocos controles. Y una superficie de ataque mayor al 100%, ¿verdad? Sería con más controles de lo necesario. Entonces, no porque tenga más controles es mejor la seguridad, ¿verdad? Y con menos controles, pues la seguridad tampoco está garantizada, ¿no? Entonces, lo que se busca es un equilibrio. El RAC dice que no mide el riesgo de la superficie, sino que permite medirla. No puede decir si un objetivo en particular será atacado, pero puede decir qué parte de un objetivo será atacado, ¿no? Qué tipos de ataque pueden ir contra el objetivo, ¿verdad? Si podrá defenderse con éxito, qué tan profundo podría llegar a ser el ataque y cuánto daño podría hacerse. Entonces, esta es una información que se podría evaluar, dice, con los riesgos y que podría ser con mucha mayor precisión. Entonces ya vimos lo que son los RACs. Ya, por acá dice que los RACs son en realidad múltiples cálculos separados de porosidad y controles y limitaciones que se combinan para mostrar el tamaño de una superficie de ataque que tiene dos formas prácticas. La primera forma dice que es mediante un cálculo directo y se me perdió la segunda. Se me perdió la segunda. Acá está la segunda. Y la segunda forma dice que es mostrar la superficie de ataque para comprender el panorama general, ¿no? Entonces esto se representa como una seguridad real.
Ya, aquí está viendo este grafiquito, entonces aquí estamos viendo un diagrama de la salud, ¿verdad? Entonces dice que está caracterizada por el número de células y la porosidad. Aunque no lo entiendo muy bien ahí el cuadro. Ya, aquí vuelven a definir lo que es el RAC. Dice que es un recuento, ¿verdad? Del tamaño, en este caso lo pone como contar las células de una persona. Y una vez que se toma todas las células de una persona, se puede determinar su estado de salud, ¿verdad? Entonces, un RAC requiere que se recuente, ¿verdad? Todas las células para saber cómo está el resultado de una persona. Ya, entonces, ahí lo que hace, o más o menos el concepto es que cada una de las células se determina su estado, ¿verdad? Y que algunas células pueden estar buenas y otras pueden estar malas, entonces se hace como un recuento, ¿verdad? De cuál es la cantidad de células buenas y cuál es la cantidad de células malas. Ya, entonces ese concepto de contar las células de una persona, que obviamente no existe en la vida real, es lo que tratamos de verificar aquí, ¿no? Aquí en un sistema informático lo que tratamos de hacer es ver los componentes de un sistema y evaluar cómo están la salud de cada uno de esos componentes. Ya, la auditoría de seguridad nos permitirá revelar cuánto dinero deberíamos gastarnos en la seguridad. Entonces, esa es una pregunta que podría ser contestada. ¿Qué debería de protegerse primero? También nos da una prioridad sobre lo que encontremos que está funcionando mal. ¿Qué soluciones de protección necesitamos y cómo debemos configurarlas para obtener máxima eficacia? Entonces nos guía de lo que tenemos que hacer para mejorar la seguridad. ¿Cuánta mejora se obtiene mediante adquisiciones de procesos de seguridad específicos? Entonces también nos permite cuantificar eso de allí. ¿Cómo medimos los esfuerzos y las mejoras de seguridad periódica? Entonces, como las auditorías se pueden volver a realizar, nosotros podemos comparar una auditoría anterior con una nueva auditoría y saber pues cuánto hemos mejorado. ¿Cómo sabemos si estamos reduciendo nuestra exposición a nuestras amenazas? Aquí como se tiene conocimiento de los controles, entonces se puede determinar cuál es el vector de ataque, si ese vector de ataque es fácil o difícil de alcanzar, ¿no? Entonces ahí podemos contestar esa pregunta. ¿Cómo sabemos si estamos reduciendo nuestra exposición a nuestras amenazas? ¿Cómo se tiene conocimiento de los controles, verdad? Entonces, y se sabe cómo funcionan los controles, entonces así sabemos si el vector de ataque ha crecido o ha disminuido. Me da la impresión de que esa ya la vimos. ¿Puede el RAC decirnos que también algo resiste los ataques? Sí, podría decirnos, ¿verdad? Porque si tenemos la seguridad al 100%, quiere decir que va a resistir los ataques. Si tenemos una seguridad en un 70%, también nos puede decir que por allí tenemos alguna debilidad. ¿Puede el RAC ayudar a cumplir con el cumplimiento normativo? Ya, ¿cómo aquí en esta metodología se van a clasificar los controles, los puntos de acceso, ¿verdad? Entonces, estas auditorías pueden servir
para conseguir un buen trabajo de control de seguridad. Entonces sí puede servir. Aquí hay otros temas. Ya dice cómo hacer un rack. Entonces aquí tenemos los objetivos, ¿verdad? Estos son los objetivos. Aquí tenemos los vectores de ataque, ¿verdad? Aquí tenemos la seguridad operativa. Aquí tenemos el tema de la porosidad, el control y las limitaciones, ¿verdad? Y esta relación que hay entre estas tres características generan lo que es la unidad de medida rack, ¿verdad? Entonces, el nivel puede ser el eficiente, ¿verdad? Puede ser menor, puede ser, puede ir subiendo, puede ir bajando. En este caso, se requiere, ¿verdad? Que sea constante, porque si es menos, es también menos seguridad, y si es más, en cambio, es muchos controles. Entonces, se requiere un equilibrio entre estas tres características para encontrar el nivel de rack adecuado. Ahí estoy avanzando con este tema. Ya, aquí estamos viendo lo que es la seguridad operacional. Entonces, para medir una superficie de ataque, tenemos que tener interacción con cada uno de los objetivos, ¿no? Entonces, entre las categorías que tenemos, pues está la visibilidad, ¿verdad? Es decir, cuántos objetivos están al alcance, los accesos, ¿verdad? Y quiénes tienen acceso a dichos objetivos, la confianza, ¿verdad? Determina, dice, el número de objetivos. ¿Verdad? Aquí podemos ver si confiamos en este enlace o no. La autentificación, es decir, si para acceder a cada uno de estos objetivos se requiere autentificarse, o sea, identificarse quién es. La indemnificación, en inglés, dice que se cuentan las instancias y los métodos utilizados para ver quién es responsable y asegurar la comprensión de los activos y sus alcances. La subyugación dice que en esta instancia se prueba el acceso o la confianza en el ámbito de lo que se permite y no se permite hacer con el control. La continuidad, en este caso, para cada acceso en el cual se confía, se prueba que el enlace no pueda ser interrumpido, o sea, que se mantenga una conexión continua. La resiliencia dice que cada instancia que cuenta con un acceso confiable, que no puede fallar para proporcionar nuevos accesos. Entonces, que siempre hay un nuevo acceso disponible. El no repudio, es decir, que cada instancia y cada acceso de confianza proporciona un mecanismo donde la solicitud no sea rechazada. La confidencialidad, es decir, que cada acceso de confianza tenga un ámbito que esté protegido de los demás para que se conserve la información como privada. Creo que ya vimos confidencialidad, privacidad, que cada acceso que se conecte proporcione los medios para mantener una interacción y no se sabe cuáles son las partes que están interactuando, o sea que están protegidos allí. La integridad quiere decir que cada enlace que se tiene con los controles puedan garantizar que lo que se está transfiriendo no se tergiverse. Alarma, que tengan un registro o una autentificación
cuando la porosidad no esté autorizada, ¿verdad? O no tenga una intención de aumentar el vector o las restricciones de los controles comprometidos o corruptos. Entonces, esos son algunos de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y finalmente dice que tenemos que considerar en cuenta las limitaciones. Los valores de cada limitación van a depender de la porosidad de los controles. Aquí dice que hay una perspectiva diferente a la de riesgo, ¿verdad? Donde es más común la vulnerabilidad que puede ser asignada a un nivel de riesgo bajo y basándose en el daño que puedan hacer. La limitación se va a calcular en función de la porosidad y los controles del objetivo que se pueden encontrar. Ya, creo que esto se repite los mismos temas que vimos anteriormente. Para las limitaciones también se ve el tema de la vulnerabilidad. Y también tenemos el tema de la debilidad. Si los controles tienen algún defecto o algún error, ¿verdad? Que tengamos que considerar. La preocupación. Entonces, aquí dice que cada defecto o error en los controles de proceso no genera repudio, ¿verdad? Garantiza confidencialidad, privacidad, integridad y alarma. La exposición, es decir, que la falla o error que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Tenga una visibilidad indirecta de los objetivos activos dentro de los canales que estén expuestos, o sea, que puedan ser encontrados. La anomalía, es decir, que hay un elemento que no se ha identificado que está trabajando con operaciones normales y que generan algún tipo de falla en la señal. Y ahí termina con la anomalía. Y aquí tenemos que ver el tema de análisis de confianza, pero déjenme ver. Vamos bien. La confianza dice que puede ser un problema como una solución. Es un problema, dice, porque pone la seguridad en un compromiso, en una posición de compromiso. Y la confianza dice que crea concentración de la autorización, lo que puede generar un problema si la confianza falla o si el objetivo confiable es engañado para dar confianza a alguien que no le corresponde. Ya, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde vemos que pregunta si A debe confiar en C, porque dice que todos confían en C, ¿no? Entonces, ¿debería A confiar en C? Por acá tenemos que B confía en C, ¿verdad? A confía en B, entonces como B confía en C, ¿será que A debe confiar en C? Entonces, esas son situaciones que se deben de analizar. Bien, dice 10 propiedades de la confianza. Las 10 propiedades de la confianza son el tamaño. Dice es el número en que se puede confiar. O sea, la confianza se puede extender a muchos. La simetría, este es el vector de dirección de la confianza. La visibilidad es el nivel de transparencia de todas las partes y procesos operativos, el destino y su entorno. La subyugación también es un llamado a un control de la cantidad de influencia sobre el alcance por parte del operador. La consistencia, es decir, evidencia del compromiso
del objetivo en función del tiempo. La integridad, es decir, el aviso oportuno del cambio dentro del objetivo. Los offsets es la compensación de la garantía suficiente para la compensación del otorgante de confianza. El valor es la compensación financiera por el riesgo, la cantidad de la ganancia financiera por el riesgo de confiar. Componente dice que es un número de otros elementos que actualmente proporcionan los recursos para el objeto. La porosidad dice que es la cantidad de separación entre el objetivo y el ambiente. Reglas de confianza. Vamos a ver si nos saltamos esto de aquí. Ya vimos esto de la simetría, visibilidad, subdivisión, coherencia, integridad, compensaciones. Ya vimos eso ahí. Aquí tenemos otro tema que es el workflow, el flujo de trabajo. Estas ya son otras metodologías. Déjenme ver si hay algo interesante aquí. Si no, para saltarla, porque como les decía, es bastante la metodología. Esta metodología es bastante extensa, tiene varios métodos, entonces no creo que no podemos abarcarlos todos. Aquí estamos en tema de seguridad humana. Entonces, este de aquí, yo creo que no lo voy a poner. Ya, les decía yo que en la lección y en el examen, lo que tenga que ver con todas estas metodologías, me parece que les dije que, como es bastante, lo pueden hacer con las diapositivas para que las puedan consultar, porque obviamente va a ser bastante difícil que ustedes aprendan todo esto de aquí. Ya, lo que están al último son otras tecnologías, otra metodología que ustedes pueden aplicar, la que verifica otros aspectos de seguridad de una organización. Ya, entonces, estas nuevas tecnologías las vamos a saltar para ya finiquitar con este tema. Ya vimos las principales. Lo que estaba pensando, ¿saben lo que estaba pensando? Estaba pensando que de repente pedirles que ustedes revisen el material y saquen algún resumen de alguna de las tecnologías de aquí, pero todavía no lo decido, ¿no? Más bien va a ser en función de que si nos quedamos cortos de tiempo, nos tocaría hacer eso, ¿no? Aquí hay otra metodología que es los testing de seguridad de las redes inalámbricas. Entonces, cada aspecto de logística de una empresa tiene su metodología para garantizar el nivel de seguridad. Aquí hay el testing de seguridad de telecomunicaciones. Muchas de estas metodologías se parecen bastante una con otra. Testing de seguridad de las redes de datos. Y ahí por fin se acabó. Aquí está un reporte de STAR. Así es el formato del reporte de STAR. Para que ustedes lo tengan de referencia. Y ahí se acabó. Listos, jóvenes. Después de esta metodología bastante pesada, ¿verdad?
Ya no revisamos todas las metodologías, o sea, la suma de las metodologías dan todo el método de la OSSTMM. Entonces nos tocaría ir a otro tema. En este caso les voy a dejar planteado lo que es el proceso de reconocimiento. Ya, entonces aquí estamos en el proceso de reconocimiento. Aquí lo que vamos a hacer es determinar, ¿verdad? Si el objetivo que vamos a evaluar, ya sea un servidor, o ya sea una red, o ya sea una base de datos, o ya sea un procedimiento, ¿verdad? Va a satisfacer los objetivos de seguridad que nos hemos planteado. Ya, entonces, ¿qué vamos a aprender aquí del reconocimiento? Vamos a ver metodologías y políticas para la evaluación de seguridad informática. Vamos a poder planificar una evaluación de seguridad. Vamos a brindar un acercamiento de la ejecución técnica, segura y efectiva de la evaluación de seguridad. Y vamos a desarrollar un análisis, ¿verdad? Y diagnóstico y documentación en función de los resultados obtenidos. Para esto tenemos técnicas de revisión, técnicas de identificación, técnicas de validación de vulnerabilidad. Tenemos lo que es la evaluación externa o de caja negra y la evaluación interna o de caja blanca. También tenemos una de variación que es la caja gris. Y básicamente esa sería la estructura, ¿no? Entonces, este sería lo que trabajaríamos ya la clase que viene. Ahorita simplemente estamos viendo los temas que vamos a tratar. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos a quedar por allí porque recorrimos bastante material. Es un poco pesado, la verdad. Como ahí en los cuestionarios, no estoy seguro si ya les puse los nuevos cuestionarios. Entonces, estos nuevos cuestionarios, déjenme ver si ya les puse los cuestionarios. No, no les he puesto. Ya. Aquí en la unidad 2, les voy a poner los nuevos cuestionarios acá, ¿verdad? Que van a ir de la metodología OSSTMM. Esta creo que ya está, pero, por ejemplo, falta el proceso de reconocimiento y falta de 2 temas más del capítulo 1. Se los voy a poner por acá, ¿verdad? Para que no se confundan, porque el segundo parcial estamos de la unidad número 2, ¿no? Entonces, tal vez lo haga el fin de semana, aquí ustedes encuentren, ¿verdad? Pero se refiere al material de la unidad número 1, o no sé si, para que no se confundan, poner ese material ya directamente acá, como material de la unidad 2, que realmente pertenece a la unidad 1, sino que como no alcanzó el tiempo, ¿verdad? Todavía estamos en la unidad número 1. Bueno, entonces nos vamos a quedar por allí, nos vemos el día lunes, Dios mediante, ya está arreglado el tema de las asistencias. No se olviden de marcar en el aula virtual, porque tenemos cambio de horario. De mi parte, jóvenes, pues muchas gracias y que tengan un descansado fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, genial. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Yo me quedo aquí copiando la asistencia y si ustedes gustan ya se pueden desconectar. Gracias, señora.
Listo, procedo a desconectarme, jóvenes.